días, hermanos. Hace un día hermoso. Esperemos que ningún trueno lo vuelva un día bueno para no gozarnos, ¿no? Qué bueno es estar aquí con vosotros una vez más. Bueno, en un propósito que siempre es el mismo en nuestra vida. ¿Qué haces aquí, Juancho? Pues hago lo mismo que vine a hacer hace 30 años, a predicar el Evangelio. No hay otro motivo mayor que ese, y ese motivo encierra en sí mismo que podamos buscar esa comunión con los hermanos y buscar realmente practicar el Evangelio de una manera real en nuestra vida. No hay mayor gozo que ese, dice la palabra de Dios, que los hermanos estén juntos en armonía. No una armonía forjada por conveniencias, sino una armonía que produce el Espíritu Santo, cuando no tenemos otro objetivo en nuestra vida más que servir y amar a los que están con nosotros. Y eso es el propósito del Evangelio. Un Evangelio que cambia, que transforma las vidas. Aun a pesar de la tendencia que hay en nuestra vida a no querer cambiar. En nosotros hay una resistencia permanente, innata en nosotros, en nuestra naturaleza, que no quiere ningún cambio. Quiere estar en el mismo estado en el que ha estado siempre. Y el Evangelio ha venido para eso, para traer una esperanza a nuestra vida y para poder vaciar de nosotros mismos, bueno, pues esa actitud de vida que tenemos y producir en nosotros cambios permanentes en nuestra vida que son como consecuencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar en nosotros, en esta vasija de barro. No tiene mucho valor en ella en sí misma y adquiere más valor a medida en que Dios va trabajando en ella y va formando en ella la imagen de Cristo en nosotros. Una imagen permanente, cada día, que no se desdibuja a pesar de nuestros errores, sino que Dios sigue insistiendo en hacer su obra en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar juntos esta mañana, pedir al Señor que nos ayude. Padre, queremos darte gracias una vez más, mis hermanos aquí preciosos, lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. En unos más visible que en otros, pero tú dices en tu palabra que aquel que comenzó su buena obra en cada uno de nosotros la terminará en el día de Jesucristo. Si tú estás pensando en desistir, Dios no va a desistir. Él va a seguir haciendo su obra en nosotros y va a transformar este odre viejo en un odre nuevo para poner vino nuevo en nosotros, ese vino fuerte y vigoroso que es el Evangelio, para que podamos ser un instrumento de tu gracia allí donde vamos y podamos no solo bendecir a nuestros hermanos, sino glorificarte a ti con nuestras vidas. Bendice tu palabra esta mañana a mis hermanos aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Mateo capítulo 9, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, versículos del 14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tú y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura.
ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se desparrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. En cada uno de nosotros hay una resistencia permanente a cualquier cambio en nuestra vida. La tendencia nuestra es a quedar en el estado en el que estamos. Aún eso ocurre aún cuando estamos frente al Evangelio, frente a Jesús. Aquí vemos a Jesús como la gran mayoría de los conflictos que tuvo fueron con el odre viejo, son con aquellas personas que no habían nacido de nuevo. La sociedad que se encontró Jesús durante sus años de ministerio fue una sociedad absolutamente envejecida espiritualmente. Ellos habían convertido la práctica de la religión, que era una religión buena en sí misma, en esencia. Los 10 mandamientos son la esencia, es el reflejo del corazón de Dios, lo que Dios quiere hacer. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, aquellos a los que Él se había revelado y les había sacado con gran poder de Egipto y les había llevado de victoria en victoria, habían convertido la Torá, los 10 mandamientos, en una práctica religiosa. Eso los convirtió a ellos en odres viejos, porque la práctica de la religión en sí misma no produce vida en nosotros. La ley no vino para salvar a nadie, solo vino para condenarnos a todos nosotros, para ponernos bajo juicio de Dios a cada uno de nosotros. ¿Y por qué hacer eso Dios y no salvarnos? Porque la única manera que Dios tiene de salvarte a ti y a mí es ponernos bajo juicio, para que Él entonces pueda enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a aquel que está bajo el juicio, el castigo de Dios por nuestros pecados. Dios tiene que ser justo y hacer justicia en sus actos. Y para salvarte a ti, tuvo que condenarnos en la ley, y para cumplir la ley tuvo que enviar a Jesucristo para Él morir en una cruz y el poder salvarte a ti y a mí. Ahora, el gran conflicto que tenemos los cristianos en muchas de las maneras de nuestro relacionamiento con Dios es que convertimos nuestra experiencia en el Señor en una vida religiosa. La religión nos salva, no basta para ser salvo. Por mucho que tú elabores una vida y una conducta delante de Dios irreprensible, absolutamente impecable, el Señor va a tener que salvarte igual, porque la religión no basta para salvar. Necesitamos una experiencia y nacer de nuevo. A veces en nuestra vida tenemos un proceso solamente de aprender conducta, aprender ritos y maneras de movernos delante de Dios, en las cuales utilizamos la religión como práctica en nuestra vida. Y Jesús vino y entró en conflicto con los odres viejos. Mayor conflicto que tiene Dios con nuestra vida es que estamos absolutamente negados a producir cambios en nuestra vida. Es muy fácil aprender la religión, es muy fácil vivir la religión. Ahora, es mucho más complejo para nuestras vidas vaciarnos de nosotros mismos y que Cristo nos llene de su vida, para que ese vino nuevo que va a derramar sobre nosotros sea un vino que tenga poder, un vino que sacie la sed de los que están con nosotros. No es la práctica religiosa lo que salvaba a las personas. Cuando Jesús miró a su alrededor y vio a los judíos, y observaba sus vidas, digo, no puedo derramar vino nuevo sobre vosotros, porque sois un odre viejo. Utilizáis la Torá y la ley solamente para llenarnos de vosotros mismos, para hacer de vuestras vidas una exhibición en el cumplimiento de la ley, pero no hay vida en esa práctica religiosa.
Y aquí fue al hueso duramente Jesús con los judíos y con los discípulos de Juan. Discípulos de Juan que no eran del riñón fariseo. Eran personas que estaban bajo la autoridad de Juan el Bautista y que tenían una mirada mucho más abierta al Evangelio. Ellos esperaban al Mesías. Ahora ellos cuestionaban a Jesús y a los discípulos de Jesús que ellos no ayunaban. Tú ves cómo es el odre viejo. Tú puedes identificar las características de ese odre viejo por cómo reaccionan cuando el vino nuevo viene sobre sus vidas. Y aquí vemos este grupo de fariseos y de discípulos de Juan que vinieron a cuestionarle a Jesús. Dice, nosotros ayunamos, cumplimos la ley, practicamos la religión, mantenemos una conducta irreprensible y vosotros provocáis con este evangelio que traéis, con estas enseñanzas que traéis, provocáis, bueno, la inconducta. ¿Por qué no ayunáis? Aquí vemos cómo Jesús entra en el primer conflicto con el odre viejo. Porque el vino nuevo no ha venido a llenar nuestras vidas solamente para que tú y seamos instrumentos de Dios en un envase sucio, en un envase que no ha sido transformado por el poder de Dios. Dios necesita odres nuevos. Cuando Él llegó a Galilea y vio a los fariseos, dijo, yo no voy a derramar mi espíritu sobre ese odre viejo, tengo que buscar odres nuevos. ¿Y qué odres nuevos fueron los que fue a buscar? Al primero que encontró fue a Mateo, sentado en el banco de tributos, un estafador profesional. Alguien que era odiado por los judíos y alguien que tenía una reputación de deshonesto y de usurero, que cobraba impuestos a los judíos para poder quedarse con una parte en el bolsillo y recaudar para los romanos. El Señor llegó al banco de tributos y le dijo, Mateo, ven y sígueme. Y dice, y al instante, dejando el banco de tributos, dejando su rol, lo que estaba haciendo, fue y siguió a Jesús. Eso trajo sobre la vida de Jesús otro nuevo conflicto, porque los conflictos en nuestra vida son los que tenemos con este odre viejo, con aquel vino nuevo que Dios quiere derramar en nuestra vida. Amén, hermanos. Ahí está el conflicto, porque ahí tú reaccionas como odre viejo. Y Jesús entró en conflicto una y otra vez con el mismo sentido, en la misma dirección, con las mismas personas. ¿Con quién? Con el odre viejo. El Señor le dice, cuando vio que Mateo seguía a Jesús, le dije, vamos a ver, Mateo capítulo 9, en el versículo 9 en adelante, dice, pasando Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Discípulos que él había elegido, que no eran odres viejos, eran odres sucios, eran personas sin reputación en su vida, eran personas que nadie hubiera elegido para ser el recipiente donde Dios derramara el vino nuevo. No eran los odres viejos donde Dios quería derramar el vino nuevo. El vino nuevo es el Evangelio. Es este nuevo Evangelio que Jesús vino a traer. ¿Para qué? No para condenar a las personas, sino para salvar a aquellos que no se podían salvar por sí mismos y que su reputación les condenaba por su pecado. Para los fariseos, aquellos que cuando Jesús sentaba con los publicanos y los pecadores, las personas más sucias de Israel, eso lo desacreditaba frente a aquellos fariseos religiosos. Por eso Jesús entraba en conflicto con el odre viejo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque no se puede echar vino nuevo, ¿en qué? En odre viejo. Estaban impedidos en sí mismos de que esa gracia del Evangelio pudiera ser derramada sobre sus vidas y una nueva dispensación que es la gracia derramada sobre aquellos que no pueden ser salvos
ni por el cumplimiento de la ley, ni por cumplimiento por muchos ritos y religiosos y legalismos con los que queramos vivir en nuestra vida, somos capaces de ser salvos. La religión lo que enseña es a eso. Tratar de por nosotros mismos hacer lo necesario para ser aceptos delante de Dios, para ser aceptados por Él. Somos nosotros los que hacemos el esfuerzo. Y Jesús vino a quitar esa carga de nuestra vida, ese peso de nosotros. Porque si la salvación fuese algo que depende de nosotros, nunca sabríamos si hemos hecho lo suficiente para alcanzar la gracia de Dios, la salvación de Dios. Por eso Él vino a ponerse en nuestro lugar. Él nos vistió con su justicia, para que no tengamos que andar nosotros cosiendo vestidos sobre nuestra vida para ser aceptos delante de Dios. Cuando el Señor quiso hacer la boda para su hijo y empezó a llamar a las personas para que vinieran a la boda, la gran mayoría de las personas, bueno, dijeron que no querían ir a la fiesta de las bodas. La mayoría de los que se negaron, dice la palabra de Dios, son porque tenían otras cosas más importantes que hacer en su vida. No estaban mirando su propia salvación, sino se creían suficientes en sí mismos. Y tuvo que el Señor mandar a los caminos más oscuros a buscar a las personas más sucias de Israel. Son con esas con las que llenaron las mesas de las bodas del Cordero. Ahora, tú no podías entrar allí vestido con tus propias vestiduras. Cuando llegabas a la puerta del lugar donde se iba a hacer esa celebración, había una persona esperando para dar a cada uno de los que entraban en la boda un vestido según su talla. Ya había diferentes tallas en aquel tiempo, y en el guardarropas del lugar donde había esa celebración, cada persona que entraba allí era vestido con los vestidos para aquella celebración. Tú no puedes encontrar justificación delante de Dios si tú te presentas con tus vestiduras. Tus vestiduras no son suficientes, no son tus actos de justicia los que te van a salvar. Estos fariseos recalcitrantes, estas personas que eran completamente rigurosos en el cumplimiento de la ley, que exhibían una moral que luego no podían vivir en ella, ellos vestían esas vestiduras delante y se exhibían delante de los demás. Pasaban por las plazas y las calles de Jerusalén exhibiendo sus filacterias, sus vestiduras. La ley también viste a las personas, pero las viste con unas vestiduras que no son de agrado de Dios, porque son vestiduras que son producidas por nosotros, son actos de justicia de nuestra vida. Dios tiene que luchar contra eso y tiene que poner Él sus vestiduras sobre nosotros. Y eso fue lo que hizo en las fiestas de las bodas. Cuando tú vienes a la fiesta de las bodas del Hijo del Rey, tú vienes allí y vienes sin traer nada, porque no hay nada que tú y yo le podamos dar al Rey. El Rey es dueño de todo, dueño de tu vida, de la mía, dueño absolutamente de todo lo que tenemos. ¿Qué puedes ofrecerle tú a aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario? No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay ningún acto de justicia que pueda, mantenernos en un estatus diferente frente al resto de los demás. Somos todos pecadores. No hay acto de justicia suficiente para levantarte a ti o caer a otro. Estamos todos impedidos que por nuestra justicia seamos salvos. Y el derramamiento del Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ocurrió sobre las vidas de las personas que no eran odres viejos. Dios tuvo que buscar otros odres que no estuviesen contaminados con la religión. Podía ser que fueran odres sucios. Yo era un odre sucio, tan sucio. Yo digo, Señor, ¿cómo tú pudiste derramar el Espíritu Santo sobre mi vida? Una de las cosas que más agradezco al Señor es no haber quedado atrapado en el modelo religioso, en esa vida de práctica religiosa, que no se practica por ir a la iglesia,
sino es nuestra manera de vivir, esa justicia propia en la que vivimos, que juzga y condena a los demás. No hace falta ser presbiteriano o pentecostal o bautista para ser religioso, no. Uno es religioso en sí mismo porque cada hombre tiene su propia religión, con la que dicta su propia conciencia y sus propios actos de su vida. Y el religioso juzga y condena, como hizo Jesús, como hizo los fariseos, cuando vieron que Jesús sentaba con publicanos y pecadores. ¿Y quién es este que se sienta a comer con publicanos y pecadores? Eso después del llamado de Dios sobre la vida de Mateo. Ellos entraron en conflicto con aquel que traía el vino nuevo, porque ellos eran odres viejos. No entendían que el Mesías venía a salvar. ¿A salvar a quién? A los más indignos. Y lo que no lograban entender ellos todavía era que ese vino nuevo, que es el vino de la regeneración en nuestra vida, que es el que transforma nuestro corazón, no iba a ser derramado en ellos, sino en aquellos que eran más sucios y más pecadores. El odre viejo siempre está en conflicto con el vino nuevo. Y muchas veces en nuestra vida el gran conflicto que tenemos es ese. Dios va a limpiar nuestro vaso, nuestra vida, y solamente cuando el vaso está limpio y preparado, Dios va a derramar de su Espíritu en nosotros, su Espíritu Santo. Los vasos que eligió el Señor el día de Pentecostés eran personas como tú y como yo, personas sucias. Habían oído a Jesús, las palabras de Jesús. Ningún fariseo podía comprender y entender que el día de Pentecostés no hubiera primero venido a ocurrir en sus vidas, sino venía a ocurrir en las vidas de aquellos a los que denigraban y denostaban, aquellos a los que juzgaban y condenaban. Muchas veces cuando nos convertimos en jueces de los demás, nos sentamos en la cátedra del que juzga, porque la religión tiene esa tendencia a juzgar a los demás. El Evangelio tiene otra tendencia diferente. Viene a ponerse al lado del pecador. No porque Dios ama el pecado, sino porque Dios ama al pecador. Y Él vino a revelarse en ese amor, en ese gran amor que tiene por nosotros, para librarnos del poder del pecado y llenarnos de la vida de Él en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, hay una gran diferencia y hay un gran conflicto que se está forjando entre el vino nuevo y el odre viejo. Tú puedes saber hoy en tu vida si tú estás en conflicto con aquello que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Es que quizás todavía en ti hay una estructura de viejo odre, una estructura que no quiere cambio, no quiere mudanzas en la vida de la persona, que quiere seguir en el mismo estado hoy y mañana. Para los religiosos, el Evangelio que traía Jesús era una afrenta para sus vidas. No estaban dispuestos a ese cambio. Cuando Jesús se sentaba con la gente más sucia de Israel, lo criticaban y lo juzgaban. Decían, ¿quién es este provocador que viene aquí a hablarnos como maestro y después hace cosas contradictorias con aquellas personas a las que la ley juzga y condena? Ahora, el vino nuevo no entiende de esas cosas, porque el Señor vino a salvar. Amén, hermanos, vino a salvar. Y vino a salvar aun siendo el peor de todos. Yo cuando miro la cruz y veo a Jesús que se identifica con las personas peores de Israel. ¿Quiénes estaban a derecha y a izquierda de Jesús en aquella cruz? 2 ladrones. No eran 2 ladrones cualquiera, eran lo peor de lo peor. Y Él vino a salvar a los dos. Uno optó por no abrir su corazón y no recibió la gracia para arrepentirse. El otro, Dios, el Señor le salvó allí mismo. No tardó mucho. Ese milagro de que el odre viejo, sucio, cuanto más sucio y más denigrante sea el pecado y cuanto más sórdido sea la conducta de la vida de las personas, a Dios a eso no le provoca
enojo contra nosotros. Es verdad que está enojado todos los días contra el impío, pero sale el sol para ellos y sale el sol para nosotros. Él tiene siempre esa mirada de misericordia para salvar. La ley vino para condenar. El hombre viejo, la característica principal de él es que siempre juzga, siempre condena. Siempre hace diferencia entre uno y otro. Yo y tú. Yo que practico la religión soy mejor. Yo que voy a los cultos, yo que oro más que tú. Y por ahí viene el asunto en nuestra vida. Ahora, sobre esa conducta de corazón, el Espíritu Santo se contrista la mayoría de las veces. Y no puede derramar ese vino nuevo. Decimos, Señor, renuévame, pero ¿qué? Hay que renovar el orden en nuestra vida. Hay que deshacer esta estructura religiosa que hemos forjado y poner un orden nuevo en nosotros. El segundo conflicto que tuvo Jesús con lo de viejo fue por el ayuno. El primer conflicto fue con Mateo. Tuvo muchos otros conflictos. El segundo conflicto con lo de viejo fue por el ayuno. ¿Pero qué es el ayuno? ¿El ayuno qué es? ¿Privación de comida? Isaías en el capítulo 58 nos dice cuál es el verdadero ayuno. Ese es el Evangelio. No el ayuno que practica la privación de comida para mostrar en nuestras vidas la espiritualidad en la que vivimos. No, el verdadero ayuno apunta hacia otro lugar. Es la esencia del Evangelio. Es el vino nuevo que está por encima de todo acto humano, de todo mérito humano en nuestra vida, de toda conducta irreprochable en nuestra vida. El verdadero ayuno, que es el Evangelio, es otra cosa diferente. Isaías 58, vamos a leerlo, los versículos. Capítulo que habla del verdadero ayuno. Y le está hablando al pueblo de Dios en general. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis, versículo 4, Isaías 58, 4, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Muchas veces lo que queremos exhibir delante de los demás es esto. Es la capacidad humana para poder exhibir contrición, esfuerzo humano en un ayuno que apunta a un objetivo diferente al que el ayuno tiene que apuntar. No está mirando al Evangelio, está mirando a los actos que nosotros hacemos, al esfuerzo humano por demostrar espiritualidad detrás de esa privación de alimentos, de esa contrición en nuestra vida. Ese no es el verdadero ayuno, eso es religión. Muy sofisticada cuando somos capaces de hacerlo de manera correcta, pero que en sí mismo no tiene valor, porque el verdadero ayuno, dice aquí Isaías, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No te suena familiar esto? Esto es el Evangelio. El verdadero ayuno en sí mismo no solamente es la privación de la comida como un acto propio de aquel que está buscando un encuentro personal con el Señor más personal y más profundo, pero la privación de comida no te hace más espiritual. El verdadero ayuno es la renuncia ¿a qué?
a buscar tu propio bien, a buscar que la esencia de tus objetivos en tu vida seas tú mismo, a que ese torrente de vida nueva en ti no concentre las fuerzas en lo que tú haces, en tus objetivos, sino que esté dirigido hacia las vidas de los demás. El verdadero ayuno en las vidas de las personas, aquellos que realmente han pasado de muerte a vida, es que están dispuestos a poner las vidas de sus vidas por las vidas de los demás. No es más bien, dice aquí Isaías, que tú partas tu pan con los hambrientos y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Era todo lo que el odre viejo hacía. Ahora, el Evangelio ha venido a traer esta perspectiva nueva de qué es ese vino nuevo en nosotros, de qué va a producir ese vino nuevo en nosotros. Va a producir una explosión interna en nuestra vida para superar esas ataduras de religiosidad que hay en nuestra vida y que realmente podamos ser la luz y la sal de la tierra en medio de los que están con nosotros. Dice, después de que tienes esa conversión en tu vida, es entonces, dice aquí, hay aquí dos entonces que yo quiero que tú tengas claro en esta mañana. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Solo entonces es cuando la perspectiva de nuestra vida es de que andamos en luz. Es que realmente estamos inundados de ese vino nuevo en nuestra vida. De que hemos dejado de ser un odre viejo, lleno de ritos y costumbres que practicamos de forma religiosa en nuestra vida, para pasar a ser ese odre nuevo en el cual la vida de Dios se manifiesta en cada cosa que hacemos. Solo entonces, dice aquí la palabra de Dios, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, entonces, solo entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y ahí la diferencia del odre viejo con el odre nuevo. Las consecuencias de aquel que ha nacido de nuevo, que ha tenido esa experiencia personal en su vida y que dejó de ser odre viejo para ser un odre nuevo. El Señor tomó el barro en la casa del alfarero para deshacer aquella vasija que se había roto y volver a tomar el barro para poder reconstruir la vida de esa persona. La reconstruye para darle una esencia nueva en su vida, para poner la vida de Dios en él. Es una estructura renovada, porque solo podemos ser regenerados en esa cruz cada uno de nosotros. Hay una cosa que Jesús hizo en la cruz. Jesús no murió solo en la cruz y Jesús no resucitó solo en esa cruz. No murió solo y no resucitó solo. Eso me da esperanza para este vaso frágil que soy yo. Porque Él en esa cruz me llevó a morir en Él. Él no murió solo. Allí en la cruz había más gente. ¿Quién estaba allí? Estábamos tú y yo. Cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, en el monte del Calvario, había 3 cruces. Estábamos tú y yo y Jesús, los 2 ladrones. Míralo como una metáfora, pero esa es la realidad. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quién estaba en aquella cruz? Tú y yo. ¿Qué hacíamos allí? Y lo que hacíamos allí
es difícil de poderlo explicar de forma racional. Se explica solamente de forma sobrenatural, cuando uno cree. ¿Por qué vino Jesús a morir en una cruz? Yo sé por qué vino Jesús a morir en una cruz. Vino para tomar mi lugar en esa cruz, asumir mi culpa, mis pecados y ponerlos sobre Él. Digo, gracias, Señor, que hiciste eso por mí. Dice, no terminé ahí el trabajo. Ahora tú vienes a morir conmigo en esa cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Pecador tiene que morir. Y Él nos llevó a morir en Él. No para dejarnos en la tumba con la lápida sobre nuestro epitafio ahí. Aquí murió Juancho en esta lápida. Pero Él me resucitó después. Abrió la lápida de la tumba y en su resurrección me llevó a mí a darme la vida de su resurrección. Y yo ya no estaba muerto, sino que recibí la vida de Él. Esa es la vida la vida que Dios nos da nueva. Esa es la vida nueva. No hay otra vida nueva más que esa. No es la práctica religiosa bautista, pentecostal. Eso es todo música celestial. Él no murió solo, recuérdalo, murió y nos quiere llevar a morir en Él. ¿Y cómo nos lleva? Por la fe. En el Calvario allí no había ninguna pila bautismal para bautismar a nadie. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 6. Tú lees ese capítulo de Romanos 6. Dice que fuimos bautizados juntamente con Cristo en su muerte. Yo, ¿cómo es eso posible? Yo me bauticé en una pileta en Madrid en el año 1987, si ya no recuerdo mal. Allí Miguel me bautizó. Yo fui bautizado y di testimonio público. Pero no es el bautismo que ocurrió allí en la cruz. Es el bautismo de tu muerte y de la mía. Y Él no dejó la lápida vacía. Él abrió la lápida y se resucitó. Cuando lo fueron a buscar 3 días después, que había el sepulcro vacío. Dios Padre resucitó a Jesús. Y cuando tú crees en Jesucristo y te identificas con Él en su muerte, Él también se identifica contigo en su resurrección. Te da la vida que es la vida eterna, la que Él tiene ahora. Es la misma vida eterna que nos va a dar a ti y a mí. Es la vida nueva que habla la Biblia. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo? Si yo soy un odre viejo. Este odre que no sirve. Que no tiene esa naturaleza divina, sino tiene esta naturaleza carnal, apegada a este mundo, apegada a las cosas de aquí abajo. Ese odre hay que renovarlo absolutamente. ¿Para qué? Para derramar no religión en él, sino vida en él. Los odres en Israel se extraían de los estómagos de los animales. Normalmente eran de vacas, de carneros y de bueyes. Después de un proceso de secado y purificación del estómago, con unas hierbas y otras cosas que hacían para desimpregnarlos de ese olor a los jugos gástricos y a toda esa cosa que ocurre ahí en el estómago para diluir los alimentos y poderlos hacerlos utilizables para transportar líquidos. En este caso, la mayoría de las veces era para transportar agua en los viajes. No había jarras, no había termos. En aquel tiempo utilizaban lo que tenían. Al odre que está hablando aquí Jesús es ese odre. Un odre que hay que trabajar en él para que luego pueda contener líquidos sin impregnarlos de ese olor nauseabundo que se produce dentro de tu estómago. Yo sufro de acidez. Cada vez que hay una ansia extrema, me sube aquí a la garganta terrible. Y tú imagínate que Cristo derramara su Espíritu Santo en un estómago humano, en una vida humana que no ha sido regenerada todavía. Por eso Dios no puede echar vino nuevo. ¿En qué? En odres viejos. No es tu naturaleza caída la que Dios anhela derramar el Espíritu Santo. Es en la nueva vida en Cristo. Es ahí donde Dios va a derramar el Espíritu Santo.
A veces estamos esperando el día de Pentecostés en nuestra vida. No va a llegar si el odre no ha sido santificado, no ha sido limpiado. A veces permanecen pecados en nuestra vida. Yo hablé hace unos días atrás en Paysandú. Cómo lidiar con los pecados ocultos. Y Dios tiene que santificar la vida de las personas. Dios tiene que trabajar para que tú y yo seamos un odre limpio y no seamos una máquina trituradora con nuestro legalismo, con la actitud de nuestra vida, sino que seamos un recipiente santo, limpio, un instrumento en la mano de Dios. Amén, hermanos. Este es el verdadero ayuno, y las consecuencias de esa vida nueva en nosotros es que se disipan las dudas de tu salvación, de quién eres tú y hacia dónde vas. Volvemos de nuevo a Mateo 9 y terminamos ahí. Mateo 9, versículo 16. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La respuesta de Jesús ante las críticas de los fariseos y los discípulos de Juan se la da en Lucas. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 5, versículo 34. A las críticas del odre viejo, respuesta de Jesús. Lucas 5, 34. ¿Lo tienen ya ahí? Vuelve de nuevo en el mismo capítulo, en el mismo texto, explicarlo de otra manera. Lucas 5:34. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Dios Padre envió a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros. Y lo mataron. Dios lo resucitó y después envió al Espíritu Santo. La única manera de que tú y yo podamos ser salvos y que convirtamos en una celebración nuestra vida de libertad y de salvación es que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Mientras Él esté aquí, y hoy está aquí, hoy es un día de salvación para tu vida y para la mía. Cuando Él se ha quitado de en medio de nosotros, entonces es cuando hay que ayunar. Porque sin la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, tenemos un motivo mayor por el cual buscar la gracia de Dios. Ahora, yo ya no sé si será posible que alguien se pueda arrepentir si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros. Creo que ahí se terminan las oportunidades. Ahora, mientras estemos en tiempo de salvación, en esta dispensación que Dios nos permite, tú y yo tenemos la gracia para poder recibir la salvación en nuestra vida y ser salvos. Porque Dios no quiere que tú te salves, Él quiere salvarte a ti. Porque si tú te pudieras salvar a ti mismo, imagínate si ya somos engreídos y arrogantes, más de lo que pensamos y creemos. Porque tú te miras ahí en el espejo todas las mañanas y dices: aquí estoy yo. No te lo dices así pero estás ahí. Si tú pudieras decir a los demás que tú te has salvado por algo que tú has podido hacer, entonces ya la arrogancia llega a límites insoportables. Y seríamos insoportables en verdad a los demás. Ya lo somos a veces en mucha medida. Imagínate cuando tú te levantas así, de esa manera. Por eso Dios no quiere que nadie se salve. Dios quiere librarte de que tú puedas tener conciencia de que algo que has hecho tú te permite ser salvo, y algo que otros no hacen los condena. Todos al mismo nivel.
Todos necesitamos la gracia de Dios y el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga después y convenza de qué a la gente. De pecado, de justicia y de juicio. Yo tenía un juicio. Fui y busqué el mejor abogado. Encontré a Jesús. Ese es mi mejor abogado. Es el abogado y es el juez. Porque Dios Padre es el juez. Ahora, Cristo y Dios Padre son la misma cosa. El abogado que me defiende es el juez que me juzga. Y Él decretó en esa cruz que yo era culpable y por eso vino a morir por mí. Yo soy culpable. Él lo sabe, yo lo sé. Ahora Él también providenció gracia para que, siendo pecador y siendo culpable, Él tomara mi lugar, sin yo pedírselo, sin yo haberlo ganado de ninguna manera, porque yo no me puedo atribuir eso en mi vida, sino por ser el peor, como el ladrón en la cruz. Era lo peor. Y Jesús lo salvó como te va a salvar a ti. Amén, hermanos. Porque hay una... Le decía Jesús, sí, estoy en medio de ellos. Mejor que ayuden después. Eso para ellos era un gran conflicto, porque ellos vivían conscientes de cumplir la ley. Esta provocación de Jesús y de los discípulos de Jesús de no ayudar era una provocación casi, era como una afrenta al judaísmo estricto y legalista. Y claro, entonces Jesús le da la parábola de que no podemos poner paño nuevo ¿en qué? En vestido viejo. El viejo odre, la característica de él es que no quiere despojarse de las viejas vestiduras. No queremos cambiar. Aceptamos poner algún parche en nuestra vida con el Evangelio. El Evangelio es el paño nuevo. Ahora Jesús les advierte a los judíos, como yo quiero advertirte a ti en esta mañana. No se puede poner paño nuevo ¿en qué? En vestido viejo. ¿Por qué? Porque el paño nuevo tirará del viejo y romperá. Más aún las vestiduras viejas de nuestras vidas. No se puede mezclar el Evangelio con la religión. No puedes vivir el Evangelio solo pensando en cumplir normas estrictas o legalistas o tener una moral absolutamente rigurosa con las cosas o rigurosa con los demás y más complaciente contigo, porque todos, si tú lees en Mateo en el capítulo 23 a Jesús hablando a los escribas y los fariseos, describiendo que detrás de esas vestiduras que mostraban a los demás solo había muerte y solo había exuberancia de orgullo y soberbia religiosa. Tú te das cuenta de por qué Dios no derramó el vino nuevo en odres viejos. Tú lee luego Mateo 23. Os exhibís, le dice Jesús, paseando por las plazas y las calles, mostrando vuestras filacterias sobre vuestros mantos. Ellos daban más importancia a las vestiduras viejas que tenían en su vida que a las vestiduras nuevas que Cristo les quería poner. La razón principal de todo eso, ¿cuál es? Es que ellos se creían mejores que los demás. La práctica de la religión me salva a mí y te condena a ti. Y ahí, en esa actitud tan ingrata y tan absurda, es donde Jesús les habla a ellos. Dice, no se puede poner paño nuevo. Yo no he venido a traer vida nueva, el Evangelio sobre vuestras vidas, para ponerlo sobre vuestras vestiduras viejas. Tenéis que despojaros de ellas. El hijo pródigo llegó con las vestiduras raídas, rotas, absolutamente inapropiadas para una persona. Y el padre que hizo, le quitó las vestiduras viejas, le puso nuevas. Lo que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas es quitar las vestiduras viejas
aunque esas vestiduras exhiban conducta en nuestra vida, aunque esas vestiduras exhiban justicia moral en las cosas que hacemos. Eso no salva, ni permite el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, aunque pueda haber cierta experiencia con el Señor, pero Dios quiere quitar. Y Jesús le dice, no se puede poner vestiduras nuevas, mucho menos sobre vestiduras viejas. Una cosa que la Biblia nos enseña es que el pueblo de Dios estuvo 40 años sin consumirse sus vestidos ni sus calzados durante los 40 años de peregrinación, incluso en el desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida. Yo te digo, hay unas vestiduras con las cuales Dios te quiere vestir, que no vas a necesitar ponerle remiendo ninguno. Son las vestiduras de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que viste Cristo sus vidas. No necesitan acudir a remiendos en su vida, porque ya tienen el vestido eterno, celestial en su vida expuesto para llegar y entrar en el reino de los cielos. Yo no necesito más que despojarme de estas vestiduras viejas y poner ¿qué? El Señor sus vestiduras en mí. Vestiduras que no se corrompen, vestiduras que el pecado no puede corromper ni dañar, sino que son eternas en sí mismas, porque provienen de aquel que murió en esa cruz. Amén, hermanos. No necesitas poner remiendos, necesitas las vestiduras de Cristo en tu vida, las vestiduras nuevas que Él pone en nosotros. Es el odre viejo que Dios trata con él y lo renueva, no renovándolo parcialmente, sino absolutamente, y poner un odre nuevo en tu vida y en la mía, que es quitar tu corazón y poner el corazón de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Y luego dice, no se puede echar, aquí que dice Mateo 9, volvemos otra vez de nuevo, dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echad el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El odre solamente no es un recipiente para madurar el vino. El vino en mí, yo no soy un lugar donde madura el vino, sino es un lugar donde Dios derrama ese vino para que yo pueda llevar ese vino a otros. Soy un instrumento que sacia las vidas de los demás. El vino no solamente representa, un bálsamo, una medicina para nuestro cuerpo tomada de manera razonable, sino que es el símbolo del gozo y de la alegría de la salvación en nuestra vida. Cuando hay una falta de conciencia de esa salvación en nuestra vida, nos convertimos en un vino que está, madurado mucho tiempo. A veces los vinos, para que logren calidad y madurez, los meten en toneles, no sé cómo le llamáis aquí, barricas de vino, lo decimos en España, no sé cómo se llama acá, y ahí madura. No es en el odre, en el estómago, donde madura el vino. Si tú dejas en un odre de carnero el vino por mucho tiempo, ¿sabes lo que ocurre? Se vuelve vinagre. Y ese es el gran problema del corazón nuestro. Que el vino nuevo que Dios ha derramado en nuestra vida, si durante mucho tiempo está dentro de nosotros, sin nosotros hacerlo fluir en nuestra vida, no madura. No madura venir al culto 100, 200, 500 veces. No. Madura que, siendo un odre nuevo, Dios derrame su vino nuevo cada día en nuestra vida. Y ese derramamiento del Señor en nuestra vida, esa renovación diaria del Señor en nuestra vida, al nivel que Dios permita en nuestra vida, es aquello que mueve nuestro caminar en el Señor en nuestra vida. Yo soy vino para otros, no para emborracharlos como hacíamos en el mundo antes,
sino para mostrar el gozo y la alegría de la salvación de Cristo en nuestra vida. Es el Evangelio, no es la religión cansina, rigurosa, legalista que nos impone la ley, sino es este vino nuevo. Eso es lo que los judíos no aceptaban de ninguna manera. La inercia de sus vidas es una ley física, la inercia. La inercia dice que todo cuerpo tiende a quedarse en el mismo lugar siempre. Es inamovible. Si tú te montas encima de la carrocería de un camión y arranca el camión, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de nuestra vida se queda quieto. El vehículo anda, pero tú vas para atrás. Igualmente cuando el vehículo está en movimiento. Si un vehículo está andando y está subido encima de él y frena el camión, ¿qué ocurre? Te vas para adelante. Porque tu cuerpo sigue el movimiento que traía, no para. Y a veces y espiritualmente somos así también. Este cuerpo, esta esencia de nuestra vida no quiere cambiar. Sigue el movimiento que trae. Sigue atrapada en ese juego de la religión que no lleva a ningún lado. No se puede echar vino nuevo en odre viejo. Aunque tú veas a veces en las personas cierta madurez o cierta calidad en la palabra o en la esencia de la vida de la persona, tú tienes que ver el fluir de ese vino nuevo en la vida de la persona. A veces lo que vemos son vinos con gran solera. Personas que, claro, que tienen una elocuencia y una sabiduría de la palabra que nos dejan anonadados a todos. Pues bueno, bendito sea Dios. Ahora, si eso es eso solo, es eso solo. Y lo que va a cambiar las vidas de las personas es el Evangelio. Amén, hermanos. Es el Evangelio vivo. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Para que tú y yo seamos un recipiente para transportar la vida de Cristo. Allí donde vamos. Ese odre que en el Antiguo Testamento usaban nuestros antepasados para poder beber en los momentos de dificultad en el desierto, en diferentes lugares. Utilizaban el odre para poder saciarse y beber. Ahora, si tú llenas un odre de carnero, de estómago de carnero, con vino nuevo, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre que el estómago se ensancha, pues claro, porque el vino tiene vida. El vino joven de la primera cosecha, vino de la cosecha de este año, tú lo echas en un odre y va a expandir el odre, lo va a hacer más grande. Una vez que ha tomado la dimensión más grande posible en sí misma, se endurece y permite contener el vino. Dios no va a derramar muchas veces el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo va a hacer una vez. Y la capacidad que Dios nos permita tener será donde Dios va a seguir derramando vino en nuestra vida. En esa capacidad que Dios nos da. Pero que te digo que esa capacidad es mucho mayor de lo que tú y yo somos capaces de comprender y entender. ¿Por qué? Porque este Evangelio expande. Tiene poder para salvar tu vida y para salvar la mía. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y mira al Señor pensando en este regalo precioso que Dios quiere hacer a tu vida. Sacarte de la esclavitud, de la estructura en la que vive tu vida. A veces el odre sobre el cual Dios quiere derramar su Espíritu Santo no está atrapado en la religión, está atrapado en la incredulidad. Hay tanto para hablar acá, pero bueno, no es hoy el día. Y en esa incredulidad el Espíritu Santo siempre está resistiendo en nuestra vida. A veces es el orgullo, la soberbia humana. Dios resiste al soberbio. En la soberbia de nuestra vida Dios resiste. No eres tú el que resiste, es Él el que te resiste a ti. Porque Él quiere quebrar con altivez, con soberbia en nuestra vida. No con una soberbia confrontativa con los demás,
sino en la soberbia interna, ahí la del corazón, la que no quiere quebrar. Es ahí donde el odre se hace más fuerte. Pero Dios tiene un propósito de gracia y misericordia sobre nosotros esta mañana. Y quiere renovar tu odre y el mío y poner vino nuevo en él. Ese vino nuevo no es lo que ya nos han repetido, de lo que hemos oído, No, es vino nuevo para este día en nuestra vida. Es renovar nuestro compromiso con el Señor. Y es decir, Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora eres tú en mí, ese vino nuevo. Y donde yo voy, no vas conmigo, vas en mí, derramando de ese vino santo en las vidas de las personas. Si en esta mañana quieres orar conmigo, yo te pido que te pongas de pies ahí.